Cuando murió mi mamá, me dolió, pero no sufrí. Hoy quiero enseñarte a superar cualquier pérdida, no solo de un ser querido, sino cualquier pérdida, una relación, el famoso desapego. Quiero contarte cómo yo aprendí a hackear mi forma de pensar para no sufrir, sino solamente experimentar un dolor, porque es necesario vivir un duelo, pero no tienes que quedarte sufriendo. Y es que conozco personas que llevan años sufriendo por una misma situación, porque les fueron infieles, porque perdieron un ser querido, porque alguien los traicionó, porque perdieron X o Y cosa en su vida. Y el apego, belleza, es la mayor causa del sufrimiento del ser humano. Así que vámonos, un videito más, belleza, bienvenida, bienvenido, gracias por estar acá. Vamos a sembrar semillas de conciencia con este contenido de valor que comparto todos los días, sagradamente estoy aquí entregándote un video diario, entregándote contenido en mis plataformas como Instagram, como TikTok, en mi comunidad, un club de mujeres que he construido de la mano de Dios para ayudarte a ser libre, a ser consciente, a amarte, a respetarte, a admirarte en todas las áreas de tu vida, alma, mente, cuerpo, relaciones y finanzas, entendiendo que todo es un proceso, de que primero para que surjan los frutos en el plano físico debe sembrarse la semilla, cuidarla y regarla adentro. Recuerda que como es adentro es afuera, y vámonos a hablar de esta situación. A mis 14 años falleció mi mamá. Realmente fue una situación muy chocante para mi vida, en el sentido de que yo me llegué a sentir culpable de la muerte de ella, realmente debido a situaciones de mi infancia donde mi mamá ya era separada de mi papá y se separaron también, porque yo le conté a mi mamá que había visto a mi papá con una señora dándole un beso en la boca. Ella ya tomó la decisión de separarse de él, y mi familia me juzgaba y me señalaba por haberle contado a mi mamá eso, lo que causó que me hicieran creer, o me hice creer a mí misma, que decir la verdad estaba mal porque iba a ser rechazada, iba a ser juzgada. Quiero hablarte de la culpa porque entra mucho en el tema del apego también, y de cómo el ser humano sufre por miedo a ser rechazado, a ser abandonado. Realmente el apego proviene mucho de esa energía. Entonces yo me sentía culpable por la separación de mis papás. Obviamente yo no era la culpable, ya mi mamá tomó esa decisión después de acumulación de situaciones difíciles. Y luego mi mamá se enferma, qué sé yo, no sé cuánto tiempo pasó, 3, 4 años después de separarse de mi papá. Ella le pasan diferentes situaciones, tuvo una apendicitis, ella fumaba mucho y también se automedicaba mucho, y esto es un llamado a que si tú eres de los que se toma la pastillita para el dolor de cabeza, que no va al doctor, que no se hace una revisión anual al menos, es importante hacerlo, belleza, aunque Dios es el juez, o no el juez, sino el que rige bajo su voluntad nuestra vida. Es importante entender que somos humanos y que tenemos que cuidarnos y tener hábitos saludables. Y pues mi mamá, obviamente, uno, el cigarrillo, dos, la automedicarse, pero realmente no era el cigarrillo ni era automedicarse, era el estrés. Realmente lo que mató a mi mamá fue el estrés. Y la preocupación, la ansiedad es lo que mata a todos los seres humanos hoy en día. De hecho, yo sigo mucho a Frank Suárez, que es un médico que ya murió, que creo que atentaron contra él por decir la verdad, y dice su famosa frase de la verdad siempre triunfa. Y él decía que realmente lo que más mataba a la gente era o es el estrés. Y estoy totalmente de acuerdo con eso porque lo experimenté con mi mamá. Realmente ella pues vivió toda su vida siendo una mujer independiente, mamá soltera, mujer proveedora, dueña de sus negocios, le gustaba el dinero. Y obviamente pues eso carga, 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 carga. Adicional, mi mamá tenía una incapacidad física, ella usaba muletas porque a ella le dio polio en una pierna, y una de sus piernitas prácticamente estaba como muerta, inmóvil. Entonces ella tenía que caminar con muletas, manejar con muletas, bailaba, corría, o sea, era una berraca mi mamá, literal, muy yo. Creo que copié muchas facetas de mi mamá que admiro mucho. Y bueno, realmente ella primero se enferma porque le da un derrame cerebrovascular. Recuerdo mucho una noche de sábado, estábamos viendo televisión, ella y yo siempre solíamos ver, para los que viven en Colombia y recuerdan este programa, había un programa que se llamaba también Caerás, y era de humor. Le hacían bromas a la gente como cámaras escondidas. Y bueno, estábamos ella y yo viendo este programa, ella se queda dormida. Recuerdo mucho que ese día le dolió la cabeza, se compró un Advil, una pastilla, y se la tomó. Y ella se queda dormida, yo estaba viendo televisión, vivíamos con mi hermano, que me lleva 4 años, en ese momento yo tenía 14 años, mi hermano 17, y cuando un momento yo siento caliente la cama, y yo como que empiezo a tocar, cuando miro, mi mamá se había orinado.
Y entonces yo, obviamente en mi inmadurez de niña de 14 años, yo me empecé a reír y yo, mami, mami, empecé a intentar despertarla y ella no despertaba. Y yo, ¿pero qué le pasó a mi mamá? Y yo como que me reí, pero ya llegó un punto donde ella se despierta, me mira, pero se veía como si tuviera un sueño muy profundo y ella empezó a acariciarme aquí la frente, como que me acariciaba y otra vez volvía y como que quería dormir. No sé si ella sentía que estaba soñando. Ya yo me angustio, empiezo a llorar y yo, mami, 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 ¿cómo puedo? La cambio, quito las sábanas y la cambio de ropa e intento agarrar su teléfono y ella, la única persona como que yo podía llamar así mayor era un primo que vivía muy cerca y logro como desbloquear el teléfono, llamo a mi primo. Ahí pierdo la visión de lo que pasó. O sea, no sé en qué momento llegó mi primo, no sé en qué momento se llevaron a mi mamá al hospital. Lo que vuelvo a recordar es que estoy ya yo en el hospital, está mi hermano y tienen a mi mamá en una camilla, ella está súper inflamada y me acuerdo que mi mamá usaba mucho oro, tenía llena de anillos de oro, no le podíamos quitar los anillos y ella nos miraba, pero ella no hablaba, no decía nada. Y le decían como lo reconocía a ellos y ella como que no decía nada. El caso, bueno, estuvo en observación, no sé, muchos días o no sé cuánto tiempo realmente pasó hasta que ya nos dan, sí, yo creo que fue como una semana, recuerdo que eso fue para diciembre, estábamos en épocas navideñas, y ya a los pocos días nos dicen como su mamá le dio un derrame cerebrovascular, un glóbulo de sangre, tapó una arteria que le quitó el habla y le durmió medio cuerpo, y fijo fue la otra parte del cuerpo de donde ella tenía la piernita inmóvil, o sea que quedó prácticamente toda como un vegetal que llamamos. Nos dicen, ella va a tener que aprender a través de terapias a hablar, a moverse, todo. Yo, mierda, o sea, eso era una pesadilla porque mi mamá era la mujer más independiente, más autónoma del mundo. O sea, imagínate criar a dos hijos con una incapacidad física, ser independiente, tenía buen dinero, tenía un negocio donde la admiraban mucho, donde tenía mucha gente que la quería, donde era una berraca, o sea, era un modelo de vida para muchas personas. Y pues eso fue un baldado de agua fría porque era como mierda, nosotros enseñándole a mi mamá a hablar, a caminar, a moverse, Dios mío. Mi mamá tenía un ego muy grande a pesar de su generosidad, su buen corazón, pero eso era para ella un choque terrible. O sea, imagínate una persona haber sido incapacitada, lograr superar esa incapacidad y volver a caer en una incapacidad peor, o sea, eso es estar muerto en vida. Así que bueno, nosotros asumimos pues obviamente la noticia. Para esos días mi mamá se enferma de los pulmones debido a lo que fumaba mucho, como que se le trancan los pulmones, debido a la inmovilidad, como que se le empezó a acumular flema. Y tenemos que llevarla a un hospital especialista en respiración. La llevamos a ese hospital, ahí le hacíamos terapias, ta, ta, ta. Pasa el 24 de diciembre, fue durísimo para nosotros, fuimos, la visitamos al hospital, tratamos de quedarnos lo más que podíamos, volvemos el 25, estamos ahí con ella y el vigilante del hospital siempre nos decía que nos dejaba quedar un poco más. Yo me acuerdo que esa noche mi mamá, y bueno, te cuento toda esta historia porque es importante para mí también expresarla y que tú conectes con mi historia a través de la situación que tú estés viviendo, que veas que yo ya la puedo hablar sin un nudo en la garganta, porque realmente contar esta historia al principio fue muy duro para mí. Ya lo puedo hablar porque ya solté el apego y logré soltar el sufrimiento, que realmente no lo viví desde niña, o sea, fue como etapas en mi vida. Pero bueno, este vigilante, un ángel, ya llegó un punto que ya era muy tarde, tal vez como 10 de la noche, ya no podíamos estar, las visitas eran como hasta las 8. Y él nos dice, ya, se tienen que ir. Y mi mamá era, no, no, no. Lo único que ella aprendió a decir era no, no, y a mover la cabeza. Entonces nosotros, mami, mañana venimos temprano, te lo prometemos, ya no podemos estar más acá. Y ella era, no, 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 no. Me acuerdo mucho que ella tenía una pijamita y yo tenía una estampita de la Virgen, no sé qué era, un santico. Y se la puse en la pijama, le dije, ora, ora, ora mucho y mañana nos vemos, yo te prometo que venimos temprano. Y mi hermano le pidió la bendición y ella no quiso dársela. O sea, imagínate cómo ella estaba, como ella sentía algo que iba a pasar. El caso fue que nosotros nos vamos a dormir y yo tengo un sueño muy pesado. Yo me acuerdo que a la madrugada sonaba el teléfono, pero a mí me ganaba más el sueño. Pero yo en el fondo me sentía culpable de no pararme a contestar el teléfono porque algo en el fondo me decía que era de mi mamá. Y yo me acuerdo que el teléfono sonaba y yo no, el sueño pesado. Cuando sube mi hermano como a las 6 de la mañana, contesta el teléfono y le dicen, su mamá se puso grave, tienen que venir urgente al hospital. Yo me acuerdo que nos montamos en el carro, iba mi primo manejando y yo miraba por la ventana y venía mi mente y me decía, se murió tu mamá, se murió tu mamá, se murió tu mamá. Y yo, no, 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 no se murió, no se murió. Pero me decía así contundente, se murió, se murió, se murió.
El caso fue que llegamos al hospital, estaba una tía mía, la hermana de mi mamá, entra mi primo y quedamos mi hermano y yo afuera y nos dicen como ya venimos, vamos a ver qué fue lo que pasó. Se demoraron mucho y yo tenía como una risa nerviosa, yo estaba como modo juego, modo burla con mi hermano. Me acuerdo mucho que habían unas personas llorando ahí cerca porque se les había muerto alguien. Y cuando sale mi primo con los ojos llorosos y nos dice a Lucero, mi mamá se llamaba Luz Estela, pero le decían de cariño Lucero. Nos dice, Lucero le dio un paro respiratorio. Y yo pues no entendía qué era eso. Mi hermano salió corriendo, se desapareció. Ah, no, cuando dice, le dio un paro respiratorio y nosotros como, y cuando dice, y se murió. Marica, o sea, eso es algo que solo una persona que lo ha vivido puede entender el sentimiento y la emoción tan horrible que se siente que te digan que tu mamá se murió. Y mi hermano sale corriendo, se desaparece, la verdad yo no sé qué pasó, ya yo me acuerdo que entramos como a la habitación y está la cama vacía y de un momento a otro ya estoy entrando en la morgue. Me acuerdo que cuando voy entrando a la morgue hay 3 cuerpos envueltos en sábanas y yo reconozco el de mi mamá inmediatamente, la forma de su cuerpecito, de sus piececitos, yo digo, es ella, estaba así a mano izquierda. Nos acercamos y las envuelven como en una sábana, como momias. Y me acuerdo que mi tía le quita la sábana y ella estaba con los ojos abiertos. Marica, es una impotencia horrible porque es como tú querer despertar a la persona porque la tienes, tus 5 sentidos te dicen ahí está, ¿cómo es posible que no hable, que no se mueva, que no abra los ojos? Es algo demasiado fuerte. Entonces mi tía le cierra los ojos, ahí todos lloramos y ahí ya perdió otra vez la noción. O sea, normalmente cuando tienes la pérdida de un ser querido, se va la noción del tiempo, recuerdas etapas. Yo creo que son momentos de tanto dolor que tu mente apaga ese botón y hace que no recuerdes. De hecho, yo cuando bebé me quemé muy fuerte con chocolate caliente, estuve un mes hospitalizada y yo no recuerdo nada de eso. Yo tenía 1 año. Pero yo creo que es la mente que apaga esas memorias porque deben ser dolores tan fuertes que no podría recordar. Incluso yo me acuerdo que ese mismo día yo estaba con las amígdalas así, yo no podía comer. A mí ahí mismo la expresión, ¿no? Que es la garganta. Como yo quería seguramente expresar el dolor y como era tan fuerte, tan dura, como mi mamá, yo ahí mismo trabé acá y se me inflamaron las amígdalas. Bueno, el caso es que ya viene toda la situación de mi mamá. ¿Y qué pasa? Aquí es donde quiero que entiendas cómo yo logré, digámoslo así, que empíricamente no sufrir. ¿Qué pasa? Mi hermano era un poco más débil que yo, o sea, él era como más apegado a mi mamá, como más cercano a ella en cuanto a su relación, porque él era más grande, salían juntos, tomaban juntos. Entonces, mi hermano se derrumbó. Y yo al ver que mi hermano estaba derrumbado, yo no podía derrumbarme. O sea, él fue como ese motivo para yo no derrumbarme. Porque yo, imagínate, yo mal y el mal. Entonces, ¿yo qué hice? Yo creé como una armadura a través de un hack mental que yo me metí. Yo dije, marica, si yo estoy triste, mi mamá va a estar triste, mi mamá no va a descansar en paz. Yo no puedo estar triste, yo no puedo sufrir. Yo tengo que demostrarle a mi mamá que ella dejó buenos hijos, que ella dejó personas que van a salir adelante y que ella pueda descansar en paz. Yo decía, imagínate mi mamá viéndonos y con angustia de ver que nosotros estamos mal. Entonces automáticamente ese hack y ver a mi hermano mal como que me hizo empoderarme. En vez de debilitarme, me empoderé. Por eso, belleza, la vida siempre va a ser según tu perspectiva, según la percepción que tú le des a todo. Así que yo ver a mi hermano así, yo era la que iba, le hablaba, le animaba, le daba fortaleza. Y eso fortaleció en mí la mujer que hoy soy. Obviamente yo tenía que haber vivido un duelo, pero de cierto modo yo no lo viví porque no tenía tiempo de sufrir. Mi tiempo era, ¿qué hubo? Vamos a movernos, vamos a trabajar. Yo empecé a trabajar, mi hermano también, empezamos a salir adelante juntos, que yo realmente era, mi mamá tiene que ser orgullosa donde quiera que esté. Y a eso voy, belleza, realmente la vida se convierte en qué percepción le das tú a las cosas. Mira, cuando yo hablo de que el apego es la mayor causa del sufrimiento del ser humano, es porque creemos que las cosas o las personas nos pertenecen, belleza, nada nos pertenece, ni siquiera este cuerpo. Ni siquiera tú te perteneces a ti misma. Todo es de Dios. Dios nos ha prestado, nos ha alquilado todo lo que tenemos. Cuando tú dices, es que me gané tanto dinero, es que tengo un título universitario, es que tengo mi relación, es que tengo mis hijos, no son tuyos. Deja de creer que eso es tuyo, nada es tuyo, todo es de Dios, belleza. Y eso te hace humilde y eso te hace libre, desapegarte. Hay gente tan apegada a cosas materiales que es estúpido que sean apegadas a cosas materiales.
Nada nos pertenece. Mira, yo entre más ligerando, soy más feliz. Cuando yo saqué y conté mi verdad al mundo aquí en YouTube, todas mis oscuridades, todas mis culpas, todos mis pecados, me liberé. Y en vez de ser juzgada, recibí más amor y logré crear este club de mujeres. Porque me sintieron admiración por mí. Porque yo logré admirarme primero para poder recibir eso de los demás. Mi mamá no murió, mi mamá se transformó. De hecho, yo en medio de algunos vehículos que he conocido en el camino, como la medicina ancestral me mostró que mi mamá ahora es mi hija. Usó el vehículo de mi hija para seguir cerca de mí. Y ahora viene ese rol de responsabilidad de yo ser una buena mamá, de poder darle a mi hija lo que mi mamá no me dio y poder recompensar. Belleza, nada muere, todo se transforma, todo eres tú. Y es demasiado bonito porque realmente cuando tú te das cuenta de que todo eres tú, pero a la vez nada te pertenece, empiezas a tratar al mundo con amor y la Biblia lo dice. Esa es la regla de oro de la Biblia, la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te traten. Esa es la regla de oro. Cuando tú entiendes que todo eres tú, que nada te pertenece, mira la naturaleza como nos muestra el desapego. La naturaleza, tú ves que los paticos andan detrás de la mamá hasta cierto punto y ya después se liberan, se sueltan. Pero el ser humano es el único animal que quiere estar apegado, que cree que algo le pertenece. Y ahí viene una siguiente parte que ya se me hizo largo este video, pero es demasiado importante. Viene la siguiente parte que son las expectativas. El apego se crea porque tienes expectativas. Imagínate yo la expectativa de que no, ahora sin mi mamá no puedo vivir, ¿qué hago? No soy nadie sin mi mamá, pues me muero también. Pero yo no tenía esa expectativa. Yo sabía que tenía que salir adelante sola. Yo sabía que tenía que hacerla orgullosa. Luego entendí que ella no murió, que ella se transformó, que ella es energía, que ella vive dentro de mí, que vive a través de mi hija, que vive a través de todas las cosas. Entonces es demasiado importante que no tengas expectativas, no esperes nada de nadie, ni hagas que nadie espere nada de ti. El único al que tú tienes que agradar es a Dios. De la única que tienes que tener expectativas es de ti misma. Todo lo que está dentro de tu control, tú no puedes controlar cómo piensan los demás, cómo hacen los demás, cómo actúan los demás, cómo te reciben algo que das. No puedes controlarlo. Sufres cuando haces eso, sufres porque ahí solo hay control, exceso de control. No hay confianza, no hay fe, no hay amor, belleza. El control, el apego, el sufrimiento, las expectativas son miedo, miedo, y donde hay miedo no hay amor, donde hay miedo no está Dios. Realmente necesitas apagar el miedo, la incertidumbre, la duda, la desconfianza, el control para que puedas experimentar a Dios en tu vida. Y es un trabajo constante. Yo sigo trabajando, pero hoy te puedo decir que escucho más a Dios de lo que tú lo escuchas, que he aprendido a conectar con mi intuición porque aprendí a soltar el control, porque también tuve expectativas en mis relaciones. La muerte de mi mamá me enseñó la importancia de hacerme responsable de mi vida y de no culpar a nadie por nada. Pero tuve que sentirme culpable, tuve que ser controladora, tuve que ser una energía masculina muy alta, tuve que ser mentirosa, tuve que hacer tantas cosas oscuras para hoy poder valorar la luz. Porque Dios quiere que tú experimentes todo, pero que no te apegues a esas experiencias. Así que belleza, el primer paso para poder soltar las expectativas es rodearte de personas que ya lo han hecho. Si tú tienes miedo de ser tú, únete a personas que no tengan miedo de ser ellas mismas. Si tú tienes miedo de dar el primer paso a emprender, únete a personas que ya estén emprendiendo. Si tú quieres mejorar tu cuerpo y no sabes cómo, únete a personas que estemos mejorando nuestro cuerpo. Por eso yo he creado este club, para que vengas y hagas parte del negocio de Dios, porque este no es mi club. Tú no estás dándome dinero para entrar a mi club, tú estás invirtiendo en ti, poniendo dinero para que tú crezcas. Pero la gente quiere invertir en, oh, gana dinero fácil, haz dinero rápido, métete en este negocio. Creen que es el negocio y no se dan cuenta que es la persona en la que te tienes que convertir para que todo surja. Por eso mi negocio de coaching, por ponerle un nombre, porque no, para mí no es un negocio, para mí es una familia, para mí es una comunidad que fue creada por Dios usándome a mí como vehículo para llegarle a otras personas. Por eso es que ha tomado tanto tiempo. Por eso es que tú todavía no me ves millonaria, pero lo voy a hacer. Porque Dios sabe lo que hace y cómo lo hace en su momento. Así que aprovecha, apaláncate. Si no soy yo, busca un mentor, una persona que esté donde tú quieras estar, que haya eliminado los miedos que tú quieres eliminar, que esté mejorando o esté excelente en esa área donde tú quieres mejorar, belleza. Esa es la mejor forma. Enfócate en ti y entiende que nada muere.
todo se transforma. Si quieres ayuda, apoyo, de mentoría, hablar de este tema más a profundidad, alguna situación que estés pasando, escríbeme. Yo te respondo directamente, personalmente en mis WhatsApps. Si quieres acompañarme, puedes seguirme en Instagram y seguir viendo mi contenido acá, suscribiéndote en este canal. Un besito.